cuando cumplimos 50 es como, wow, llegamos a la mitad de nuestra vida, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hice? ¿Qué quiero hacer hoy? En varios aspectos. ¿Cómo llevar como dignamente lo que me toca en la vida? ¿Cómo me cuido? ¿Qué quiero cuidar? Todos vamos a llegar. Esto es algo que nos importa a todos. Ni uno se queda atrás. ¿Cómo queremos convivir? ¿Cómo queremos aceptarnos con lo que nos trae el ser mayor? Entonces, para mí es un regalo sentirme activa y productiva. Tenemos mucho para aportar. Y algo que me pasó, Denise, es yo no reconocía como un valor mi experiencia. Cuando yo salí de la banca, salí como, ups, una hoja en blanco. ¿Y ahora qué hago afuera del mundo de la banca si me había pasado más de 30 años de mi vida ahí? ¿Cómo empiezo a escribir una nueva historia? ¿Qué nos hace sentir bien? Miremos nuestra humanidad. El buscar mostrarnos perfectas, sobreexigiéndonos y autocriticándonos puede convertirse en una adicción que se alimenta del miedo, la culpa y la vergüenza profunda de quiénes somos en realidad. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Que no eres suficiente? ¿Que no te quieres lo suficiente? Bienvenida a A la Vena, un espacio auténtico, desafiante y liberador que te invita a reescribir tu historia con amor propio, autocompasión y aceptación, abrazando quién eres y soltando lo que te han dicho que debes ser. Soy Denise, coach de vida, coach motivacional y ejecutiva, terapeuta, pero sobre todo una mujer como tú. A veces caótica, siempre imperfecta y aprendiendo cada día a ser más vulnerable. Mi propósito es ayudar a más mujeres como nosotras a desarrollar su mejor versión y alcanzar la felicidad que todas nos merecemos. ¿Me acompañas? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas nuevamente a la Vena. Antes de escuchar el episodio de hoy con Marité, quisiera rapidito nomás, paso por acá para invitarlas a participar de un espacio lindo, un taller virtual que hemos diseñado justamente Marité Duarte y yo. Para los que no me conozcan, soy Denise Johamovitz, coach de vida, terapeuta, licenciada en educación y sobre todo, como siempre digo, una mujer como tú. Y este taller en particular está dedicado a las mujeres mayores de 50 años, las mujeres maduritas, bien vividas, como Marité Duarte, como yo, mujeres con mucha experiencia, con un bagaje de vida sumamente interesante, pero que muchas veces cuando llegamos a la mitad, entre comillas, de nuestras vidas en adelante, realmente entramos como un espacio del cual no se habla mucho, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer con esta segunda etapa de nuestras vidas? ¿Qué queremos cuidar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder mapear una vida con propósito, con sentido y auténticamente feliz? Y de eso se trata nuestro taller Mujeres Plateadas. Las invitamos, de verdad, con muchísimo cariño. De hecho, Marité y yo nos conocemos hace muchos años, veníamos conversando antes de esta entrevista acerca de la economía plateada, la longevidad, tantas oportunidades que hay después de los 50 y esta etapa en la que realmente no se habla mucho, ¿no? Entramos a esta etapa que digamos tiene un sesgo, una connotación como negativa, ¿no? Envejecer, la vejez, ¿no? Ya estás vieja, ya es como si no se nos permitiera soñar, no se nos permitiera cumplir todavía un montón de metas y vivir una vida realmente plena y maravillosa. Y sí se puede. Y la idea de este taller es brindar herramientas, desarrollar conciencia de todos los regalos y las oportunidades que tenemos después de los 50 y sobre todo ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué venimos haciendo hasta ahora? ¿Qué queremos hacer distinto? ¿Qué queremos empezar a hacer a partir de ahora? ¿Qué vamos a cuidar? En todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? En el ámbito de pareja, en la sexualidad, en el ámbito laboral o de emprendimientos o de hobbies, incluso de aficiones, en el ámbito de familia, en todos nuestros roles. Como mujeres, simplemente en nuestro desarrollo personal, qué es lo que queremos cuidar y cómo lo vamos a hacer y qué nos impide sobre todo hacerlo, ¿no? Entonces el foco del taller es ese, ¿no? Autodescubrimiento, autoconocimiento, desde el amor propio, desde el empoderamiento que queremos generar para poder realmente construir
esa vida que soñamos y que nos merecemos. Así que va a estar súper lindo el espacio. Nuevamente las invito a inscribirse. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan, se pueden contactar conmigo en cualquiera de mis redes sociales. Estoy en TikTok, estoy en LinkedIn, estoy en Instagram como humanica_denise y en Facebook como Denise Johamovitz, en LinkedIn como Denise Johamovitz también, y en Facebook también con mi fanpage de Humanica. Así que bueno, hay 1000 maneras de contactarse conmigo y con Marité para poder inscribirse en este taller o saber un poquito más de lo que queremos compartir con ustedes. Y sin más, las dejo para que puedan escuchar la entrevista a Marité Duarte, que está buenísima y que espero que la disfruten mucho, como todos los espacios que trato de generar aquí en A la Avena. Que tengan un lindo día. Un besote. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de A la Avena. Hoy día tenemos un episodio donde vamos a hablar de algo que es inherente a la vida, el paso del tiempo. Vamos a hablar de la economía plateada y Marité Duarte, mi invitada de hoy día, nos va a explicar a fondo qué significa la economía plateada. Vamos a hablar del edadismo, ¿no? Y qué significa el edadismo para las que no conocen. Pero vamos a hablar de eso, del paso del tiempo, ¿no? De qué pasa después de los 50, después de los 60, y un poco acerca de los mitos y las creencias acerca de envejecer, ¿no? O sea, y la verdad que yo tengo que también hacer mi mea culpa en el sentido, y voy a compartir también mis propias experiencias acerca de lo que ha implicado para mí empezar a envejecer también, porque yo tengo 51, Marité tiene 61, pero parece de 45. ya me contó su secreto, lo voy a salir a comprar terminando la entrevista. Marité Duarte es una mujer maravillosa que tiene una vibra muy linda. Yo siempre digo que hay personas que, aunque no las conozca mucho, tienen una vibra linda, de corazón te lo digo. Tiene una vibra espectacular y la verdad que estoy súper contenta de que haya aceptado la invitación de estar aquí hoy día en A la Avena. Y la voy a presentar, como siempre, a mis invitadas, invitados, con bombos y platillos, y para que sepan con quién estoy conversando hoy día. Marité es consultora y coach organizacional certificada por el Institute for Generative Leadership en Estados Unidos. Es coach ontológica certificada por The Newfield Network en Chile. Tiene un diplomado en la nueva longevidad, ¿ok? También ha participado de un programa de Age Management en la Universidad del SEMA en Argentina. Tiene una acreditación ACC de la ICF, que es el International Coaching Federation. Ha participado y ha concluido el programa de Mindfulness Based Stress Reduction, que es un programa, Mindfulness es conciencia plena, que básicamente se dedica a entrenar a las personas a usar mindfulness para la reducción del estrés, ¿no? Y tiene una maestría en marketing y dirección comercial, ¿no? IUP de España. Okay, y tiene un PhD en marketing y ventas por la Universidad de Piura, así que sin duda es una persona que tiene muchísimos estudios y muchísima experiencia. Además, creo que, como siempre digo, en nuestro CV, ¿no? En nuestra hoja de vida, creo que una de las cosas más importantes para las mujeres que somos madres es eso, ¿no? Es ser mamá. Ella es mamá y no solo es mamá, es abuela. Tiene 2 nietos de 7 y 3 años. O sea que no puedo, realmente estoy en shock. Y hace yoga. Le gusta mucho hacer yoga. Así que con muchísimo placer y mucho gusto, hoy día tenemos a Marité para hablar de todo lo que implica envejecer y realmente comenzar a romper un poquito de paradigmas, ¿no? Porque, claro, pensamos en el envejecimiento y normalmente se nos vienen imágenes negativas, hay una connotación muy negativa alrededor de envejecer, es algo a lo que muchas personas incluso le tienen miedo y no hay como mucha ilusión alrededor del envejecimiento, ¿no? Y una de las cosas, creo, que queremos hacer hoy día en este episodio es conversar acerca de los regalos
de la vejez, ¿no? Del envejecimiento, aunque incluso decirlo cuando lo digo suena como, entre comillas, como feo, ¿no? Porque hay toda clase de prejuicios y sesgos y creencias limitantes alrededor de este concepto. Así que de todo esto vamos a hablar hoy día. Y ojo, para que no se me vayan las jóvenes que me podrían estar escuchando y nos van a escuchar hoy día, este episodio no está solamente dirigido a mujeres de 50 o más, ¿no? O a personas de 50 o más. Está dirigido también y sobre todo a personas jóvenes, y vamos a hablar de eso también. O sea, ¿para quién está dirigido este episodio, no? Para todos, porque finalmente todos vamos a llegar, ¿no? Si algo les puedo garantizar es eso. Yo siempre digo en mis sesiones que no hay garantías, pero si de algo podemos garantizar es que somos seres temporales y que nacemos y morimos y que estamos de paso por esta vida. Por lo tanto, todos, si tienes 20, 25, 30 o 35 y nos estás escuchando, me estás escuchando ahorita, vas a llegar a los 50, ¿no? Y pasa más rápido de lo que uno se imagina, créeme. Entonces, es algo que te puede interesar no solamente por tu propia vida, sino porque de todas maneras todos nos relacionamos con personas, ya sea en el trabajo, en la chamba, con un jefe, colaboradores, pares, la familia, ¿no? Los tíos, los abuelos, nuestros padres. Así que, sin duda, el hecho de poder entender un poco más, ¿no? ¿Qué pasa cuando pasas los 50? Es importante, no importa la edad que tengas. Y obviamente, si tienes 50 o más, este episodio es para ti. Sin más preámbulo, bienvenida, Marité. Hola, Denise. Gracias por tan linda introducción, presentación, con tanto cariño. Y feliz de estar acá, feliz de estar en este espacio íntimo para conversar de lo que nos pasa a los seres humanos. Sí, gracias, Marité. ¿Qué te parece si empezamos derribando un poco de mitos, ¿no? Acerca de qué pasa después de los 50, qué pasa después de los 60, tú ya tienes 61, con un pacto con el diablo, pero no vale. Pero, ¿qué pasa, no? ¿Cuáles son algunas de estas creencias y estos mitos, Marité? Sobre todo, quiero enfocarme en nosotras, las mujeres. Yo creo que a lo largo que vamos haciéndonos más grandes, que quizás suena mejor que envejecer, ¿no? Porque hemos crecido con esta palabra de envejecer, del viejo, envejecimiento, y uno no es sin querer, sino ya estamos programados para que aparezca una imagen en nuestra cabeza de lo que vimos cuando hablábamos de una persona vieja o mayor. Incluso a mí la frase adulto mayor, me doy cuenta que me aparece esta imagen de la persona lenta, encorvada, viejito, los abuelitos de antes, ¿sí? Uh-huh. Y entonces uso hacernos más grandes, ¿sí? Porque nos vamos haciendo más grandes en todo aspecto. Yo creo que hay décadas en las que cumplimos años y entramos en diferentes conversaciones personales. A los 30 aparecen unas conversaciones. Y yo esto he sido consciente cuando he cumplido 30, cuando he cumplido 40, 50, y de ahí luego ver la mija, ¿no? Uy, ya voy a cumplir 30. Y claro, aparece una conversación de, tengo 30, cambié del 20 y tantos al 30 y tantos, ¿qué voy a hacer de mi vida? Ya terminé mi carrera. Cuando cumplimos 40 aparecen otras conversaciones personales, reflexiones, y cuando cumplimos 50 es como, wow, llegamos a la mitad de nuestra vida, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hice? ¿Qué quiero hacer hoy? En varios aspectos. Y creo que es fundamental ser consciente, y algo que me encantó que invitaras a la gente más joven a escuchar esto. ¿Por qué? Porque hay 3 pilares que es bueno estar conscientes y cuidarlos y hacernos la pregunta cómo estamos cuidando estos pilares a lo largo de la vida, que nos vamos haciendo más grandes. Y no empieza en los 50. A mí me hubiera encantado tener esta conciencia a los 20, 30. Uh-huh. Entonces, esto es como un regalito para los más jóvenes de conciencia. Y para los que después de 50, yo creo que es ser consciente de, uno, nuestra salud. Y la salud de manera integral, el pilar principal. La alimentación, la parte física, ¿qué es tener una vida saludable?
¿no? Porque una cosa es no tener una vida sedentaria y mantenerme en actividad física, y lo complementario es el ejercicio físico. Entonces, si yo me mantengo en movimiento, en vez de ir a todos lados en carro, cuando puedo llegar a un lugar caminando, que es seguro, camino, ¿no? Si vivo no en el piso 12, pero en el piso 4, 5, 3, puedo subir escaleras. Mantenerme en movimiento, porque el sedentarismo nos pasa la factura a lo largo de los años, después de los 50, ¿no? Empiezan a venir como las facturas. Pero si nos preparamos, creo que podemos tener una vida más larga y saludable, porque la idea es ser más grandes, sanos y poder extendernos. Esto que tú dices es muy importante, ¿no? Por eso es que decía que este episodio no está dirigido solamente a las mujeres o a las personas mayores de 50, porque cuando eres joven, no sé, hay como un síndrome de la supermujer o el superhombre, ¿no? Es como que no voy a envejecer, eso no me va a pasar a mí, ¿no? O sea, ni siquiera estoy pensando en eso. Y cuando nosotras éramos más jóvenes, ¿acaso tú te cuidabas la piel? No. O sea, yo me freía con aceite 8 horas al sol, claro. la cara incluida, y después me pelaba como un mapa. En mi mente no estaba el daño que yo me estaba haciendo, no estaba el cáncer a la piel, tampoco estaban las 50.000 arrugas y manchas que me iban a salir a los 50. Entonces es como si pensáramos que eso no es para mí, ¿no? Hacernos más grandes no es para mí. Y necesitamos ser conscientes, ¿no? Que somos finitos, que somos seres humanos, no somos ni supermujeres ni superhombres, porque eso trae dolores, trae sufrimiento, ¿no? El creer que puedo todo y que no pasa nada. No, sí nos pasan cosas. El segundo pilar es el de las finanzas. ¿Cómo planifico mi vida desde este lugar de mis ahorros, los gastos? Porque me voy a hacer más grande y mis necesidades van a ser diferentes. Y esto también impacta en el tema laboral. Si vamos a ser más grandes, ¿hasta qué edad puedo trabajar? Y ese es otro tema enorme también. ¿Qué pasa aquí culturalmente? Y no solo acá en el Perú, sino en Latinoamérica, en Europa, con estos mitos alrededor de la edad. ¿Hasta qué edad puedo trabajar? ¿Hasta qué edad soy empleable? ¿Cómo me estoy programando para eso? ¿Hasta qué edad voy a poder trabajar? Y no solo físicamente, sino que me vean como un valor que me puedan contratar, que la edad da lo mismo, que lo que importa es la experiencia y los conocimientos que yo traigo. Entonces, las finanzas son importantes, porque si voy a vivir más tiempo, voy a necesitar prolongar mi vida laboral también. ¿Cómo ahorro? ¿Cómo planifico? Entonces está bien ahorrar cuando somos más jóvenes para mi viaje de vacaciones, quiero tener mi auto, quiero tener mi casa, la educación de mis hijos, súper. Pero yo creo que tenemos que incorporar un cuadradito más en nuestra cabeza como, ya, para cuando sea mayor tengo que ir también pensando en eso, cómo va a ser mi vida. Y el tercer pilar es el relacional. Y el relacional también es muy grande porque las personas que se retiran y lo que hemos visto nosotros en nuestros padres, abuelos, todavía aún en el entorno, que las personas se retiran o los invitan a retirarse, ¿no? Como a los 50, o deciden retirarse o jubilarse, y muchos terminan en su casa solos. Y eso trae depresión y eso impacta en tu salud. Entonces, mantenernos activos con relaciones sanas, familiares, de pareja, de amigos. Hoy se habla mucho de la práctica del long life learning, del aprendizaje continuo durante la vida. Uno, porque impacta de manera positiva en nuestra salud, en el ser una oferta laboral, y en lo relacional, porque uno deja de trabajar en una oficina que estás acostumbrado a conversar con gente, a relacionarte, y pasas a tu casa, a estar con tu esposo, tu esposa, tu pareja o solo, porque ya los hijos también se fueron. Entonces es importante estar en ambientes ¿Cómo te nutres? Exacto, ¿no? donde te relacionas, donde conversas. Las conversaciones son tan poderosas, tan ricas. Entonces no perder eso de vista. Eso. Y dentro de cada uno de estos pilares que menciono,
podemos entrar y vamos a encontrar tantas posibilidades para tener una buena vida, porque al final se trata de eso, ¿no? De tener bienestar. Y lo que tú planteas, evidentemente, obviamente estamos hablando de que las generaciones más jóvenes también deben tomar estos pilares en cuenta, pero sobre todo ya cuando estás en los 40 o como yo a los 51, tengo que tener estos 3 pilares recontra presentes en mi vida diaria, Sí, ¿no? Sí, ser consciente, ¿sabes? Y elegir, porque algo que tenemos todos los seres humanos a la mano es el poder para elegir, pero a veces nos perdemos y nos olvidamos. Y podemos ¿Y elegir. desde dónde estamos eligiendo? Exacto. Porque también hay que ver que lo que yo veo mucho, Marita, y seguramente tú también en consulta, es mucho miedo. Entonces, ¿estoy eligiendo desde el miedo o estoy eligiendo desde la confianza? Algo que tú y yo conversamos antes de esta entrevista y que me dejó pensando y reflexionando y que generó un insight en mí, hablando del miedo, es cómo miramos hacernos, me voy a copiar tu frase, hacernos grandes, con ilusión, como tú decías, o con miedo, con desconfianza o con confianza, con sueños o ya como con desesperanza, con nostalgia hacia el pasado, porque yo creo que, no me acuerdo si te comenté, ¿no? Pero es algo que ya he dicho en otras entrevistas. Para mí, y te voy a pedir que me hagas coaching a la vena, cumplir 50, Marité, el año pasado, y no me lo imaginé. Es lo que tú decías hace un rato, ¿no? Base 3, base 4, base 5, base 6. Cuando cumplí 40, no fue un shock, no fue, o sea, me seguía sintiendo creo que de 30 en todo sentido. Pero cuando pasé a base 5, cuando cumplí 50, sí caí en esa nostalgia, sí caí en ese mirar atrás, en esto de que te comienzas a cuestionar, ¿qué hice con mi vida? ¿No? ¿Qué me hubiera gustado haber hecho diferente? Y de repente mirar hacia adelante y decir, ¿y cuánto tiempo me queda? Y comenzar ya a ver ese primer pilar, el tema de la salud. ¿Cómo estoy cuidándome? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Cómo me estoy moviendo? ¿Cuántos años de vida saludable, con energía, vitales todavía me quedan? Entonces sí es un momento, un punto de inflexión, creo yo, y de quiebre, por lo menos lo fue para mí, puedo hablar desde mi propia experiencia, pero sin duda creo que esto va a resonar con muchas personas, Sí. ¿no? Y cómo ayudar a cambiar ese chip. Mira, voy a traer de ejemplo a mi madre, ¿eh? Mi madre es de esta generación que no le gusta decir su edad, ¿sí? Ella acaba de cumplir 90, probablemente me va a ahorcar de haberlo dicho acá. Y ella siempre dice, lo que vale es el espíritu. Lo importante es el espíritu. Y siempre decía, yo me siento joven, yo me siento igual. Y claro, hoy yo puedo decir, porque claro, cuando yo era más chica decía, ¿qué está hablando? Y hoy digo, tenía razón. Yo sí digo mi edad, no tengo un tema en decir mi edad, porque es como me siento. Y he pasado muchas cosas en la vida y hoy los miro como aprendizajes. ¿Y qué valor tiene todo eso que viví, todo eso que aprendí con dolor, sin dolor, feo, bonito, que me ha dejado tanto aprendizaje y que hoy puedo acompañar a otras personas y puedo contarlo? Entonces, ¿desde dónde elijo mirar mi historia? Uh-huh. Y yo elegí mirarla desde ese lugar de los aprendizajes. ¿De qué aprendí? ¿Qué me sirvió? ¿Qué me sirve hoy? ¿Cuál es ese valor que traemos, Denise? ¿Sabes? Como ser humano, con todo ese aprendizaje como mujer, como pareja, como hija, como madre, hoy como abuela, como profesional, ¿sí? Y creo que también es tener un propósito. No dejarnos como ir en este piloto automático, sino hacer pausas y conversar con nosotros mismos y hacernos la pregunta, ¿qué me importa cuidar hoy? ¿Y para qué lo quiero cuidar? Pero hoy, no mirando atrás qué hice, qué no hice. Que cuidaba antes, de claro, repente, y ¿no? de repente Si no, sí, ¿qué cuidaba antes? Ya, perfecto. lo que quiero Pero ahora cuidar hoy, eso puede cambiar. Exacto, Ujú. porque es vivo.
Ujú. Estamos vivos y vamos avanzando y cada vez tenemos nuevas experiencias. Por ejemplo, se fueron los hijos de la casa. Las conversaciones cambian. Nos preparamos como pareja o si estamos solos, estamos preparados. ¿Cómo voy ahora a llenar ese espacio? ¿Qué Ujú. conversaciones, por ejemplo, con mi esposo, se fueron los hijos y ya nos toca tener nuevas conversaciones porque los hijos llenan un espacio? Totalmente. Yo hablaba con una amiga que me decía eso, que no le estaba yendo tan bien en su matrimonio y me decía, Denise, estoy con miedo. Y yo, ¿a qué? No sé de qué voy a hablar con mi esposo. Me he dado cuenta que en los últimos años lo único que nos une son esas conversaciones alrededor de nuestros 2 hijos. Cuando ellos se vayan, y ya estaban a punto de irse, siento que va a quedar un vacío tan grande entre él y yo porque no hay nada más. No conversamos de otra cosa que no sean temas familiares, que es tal cual lo que tú estás diciendo, Exacto. ¿no? Y son las para etapas, eso, ¿no? a ver, y esa es la parte relacional también, ¿no? O Ujú. sea, la parte de cómo construyo vínculos en mi vida como para poder nutrir mi vida y tener conversaciones enriquecedoras y estar en ese mindset de aprendizaje y de crecimiento constante, porque cada vez que, a mí creo que es parte de la razón por la cual me encanta este espacio de entrevistas, porque cada conversación uno crece, uno aprende, ¿no? Te das cuenta de algo, conectas, te resuena, sanas algo, o sea, es Total. increíble, Total. ¿no? Y justo te iba a decir, las conversaciones son poderosas y sabes que estar consciente también de qué conversaciones están ausentes y necesito traerlas. Y que no estamos conversando, nos hacemos más grandes con la pareja y, ok, tenemos esta promesa de hasta viejitos, ¿no? Ok, ¿cómo la vamos a hacer? Mm. Y a partir digamos, y sí quisiera entrar ahora un poco más a uno de los temas de los que vamos a hablar hoy día, ¿no? ¿Qué significa la economía plateada realmente? ¿De dónde viene el nombre? Me gusta mucho esto de esta pregunta que tú planteas, ¿no? ¿Qué voy a cuidar? Y me acuerdo, claro, a partir de este momento en mi vida en adelante, efectivamente, ¿qué voy a cuidar? Y tú mencionaste cuando conversamos la vez pasada 3 cosas, ¿no? Hablabas de, claro, cuidar de mí, cuidar de nosotros, de las relaciones y de mi realidad o del mundo. Entonces, quisiera pedirte que construyas un poquito más sobre esto y que luego, sobre esta pregunta, ¿qué voy a cuidar o qué quiero cuidar? Y luego que nos expliques un poquito más qué significa esto realmente de la economía plateada, ¿no? Claro, porque como tú misma me dijiste, automáticamente pensamos en las canas cuando pensamos en la economía plateada. Sí, yo cuando en una de las formaciones que hice como consultora en una especialización somática, una de las prácticas era entrar a estas preguntas y a mí me parecen potentes y no nos las hacemos. Y es, ¿qué me importa cuidar hoy en mi vida? Primero, para mí, personal, yo como Marité, ¿qué me importa cuidar? Y después de una búsqueda, porque mi primera respuesta era mi hija, mi esposo, mis nietos, y me volvían a traer la pregunta, no, Marité, ponte tú en el mapa. ¿Qué te importa cuidar a ti para ti? Y claro, empecé en mi salud, ser consciente en qué edad estoy, mis finanzas, mis relaciones, quiero seguir aprendiendo, soy las personas que tienen que estar activa, no puedo estar sin hacer nada, o sea, ya esa es parte No de te mi entiendo para naturaleza. nada, no sé de qué me estás hablando, Marité, somos totalmente Bueno, entonces ya sabes, ahí conectamos conectamos a la vena. completamente a la vena, exactamente. Y bueno, entonces, claro, llegué a una conclusión para no entrar tan como al detalle, que era mi bienestar. ¿Y qué implicaba mi bienestar? ¿No? En cada uno de estos pilares, digamos. Y luego de eso, la segunda pregunta es, ¿lo estoy cuidando? ¿Cómo lo estoy cuidando? Y, me encontré con varias sorpresas. Por ejemplo, mi alimentación. Me encanta el chocolate, pero claro, ¿cuántos chocolates me estaba comiendo al día o a la semana? Y si realmente me estaban beneficiando o no. Entonces, ¿cuál era mi compromiso con mi bienestar? Entonces ahí entré a mirar cómo me estoy comprometiendo conmigo, con mi salud. Y la tercera pregunta era, ok, no pasa nada
pero ahora tienes la posibilidad de elegir nuevas acciones para cuidar de eso que te importa cuidar en tu alimentación, ¿no? Y estas 3 preguntas, luego las podemos llevar al ámbito relacional, las mismas 3 preguntas. Claro, hice mi práctica con cómo estoy cuidando la relación con mi esposo, cómo lo estamos cuidando, porque ya empieza a ser un tema del nosotros, como tú dijiste, claro. Y la conversación de los dos, que probablemente habían algunas conversaciones ausentes y las pusimos y definimos las nuevas acciones para cuidar lo que nos importaba cuidar a los dos. Con mi hija, de ahí mirar con mi madre, ya está más grande, cómo me relaciono ahora con mis relaciones íntimas, mis amigas, hermanos, y luego pasé a mi otro ámbito que es el laboral. Entonces, esta es una práctica viva, constante, porque vamos haciéndonos mayores y queremos cuidar de repente de algo diferente. Y esta pregunta es válida para el de 20, el de 30, el de 40, el de 50 y para adelante. O sea, enseñarle esto a nuestros hijos, a mí me parece un regalo. Porque tú cuidas lo que te importa, tú cuidas lo que amas. Tú sabes que una vez, hace años, participé de un taller de una capacitación, ¿no? Para poder brindar talleres de parejas. Y una de las preguntas que salió en este taller es: cuando una pareja siente que la otra persona de alguna manera está interesada en cuidar de ti y del espacio de pareja, ¿qué importante es eso? Y eso me hizo pensar, porque fue una de las primeras veces que esta palabra cuidado nació, ¿no? En mi conciencia, y dije, efectivamente, ¿qué cuidamos? Cuidamos lo que nos importa, cuidamos lo que queremos, ¿no? Yo cuido de, por ejemplo, hasta de algo del ambiente donde vivo, incluso hasta eso. ¿Por qué? Porque me importa. Quiero vivir en un ambiente ordenado, en un ambiente limpio, en un ambiente bonito, ¿no? Que haya belleza. La estética para mí también es importante, entonces cuido eso, cuido de las relaciones con mis hijos, cuido de mi trabajo. Entonces comienzas a preguntarte, claro, ¿y por qué lo cuidas? Lo cuidas porque es importante para ti, lo cuidas porque de alguna manera está aportando valor a tu vida. Si no, no lo cuidas. Entonces es bien loco, ¿no? Porque esto que tú dices de que te diste cuenta de, oye, de repente no estoy cuidando, imaginemos, no tanto mi alimentación o no estoy cuidando tanto una relación, sí te invita profundamente a reflexionar, bueno, entonces, ¿qué tan importante realmente es eso para ti si no lo estás cuidando? Exacto. Y es ¿para qué lo cuido? También, ¿no? Y la otra vez, ¿para qué lo cuido? Y entras ahí. ¿Para qué estoy cuidando esto? O sea, realmente me importa. Y es válido hacer cambios también. Es válido darnos cuenta que, uy, estoy aquí en algo que en realidad no es lo que yo quiero cuidar hoy. ¿Sí? Y puedo tener nuevas acciones, nuevas decisiones, nuevas elecciones. Claro, y ahí creo que también se despierta algo muy importante, ¿no? La coherencia. Es decir, si realmente estoy en mi vida cuidando de manera coherente con mis valores, ¿no? Porque también podría, como tú dices, darme cuenta, de repente estoy aquí accionando desde un debería. Sí. Pero no es de una coherencia con lo que realmente es valioso para mí. Entonces, ese es un momento, un punto de inflexión donde me voy por otro lado. Total. ¿Estás de acuerdo? O desde el miedo que mencionabas hace un momento, o estoy acá paralizada en mi miedo y no estoy accionando para realmente ir hacia donde a mí me importa, a ese lugar que me importa cuidar para mí. Entonces es como, te quedas parada como en un borde. Y cuando encontramos esos bordes que nos tienen paralizados sin accionar, yo los invito a pasarlos, porque al otro lado del borde hay posibilidades. Pero cuando estamos ahí paraditos en el miedo, no vemos. Quedando ese pasito de reflexión, de conversación, voy a encontrar posibilidades. Y ese miedo, Marité, está muy ligado a nuestras creencias limitantes también, ¿no? Creencias irracionales, creencias disfuncionales, llámalas, no sé, lo que quieras. Pero finalmente, y eso está muy ligado nuevamente a los mitos y creencias alrededor de hacernos grandes, ¿no? Y en todo ámbito de nuestras vidas. Yo sé que tú te dedicas mucho al ámbito, digamos, laboral, porque eres consultora y trabajas con ejecutivos, trabajas en empresas, ¿no?
pero esto se aplica a todo en nuestras vidas. Totalmente, es transversal. Ujú. Transversal totalmente a la vida de los seres humanos. Te pregunto, tú hablabas del valor, ¿no? El conocimiento, la experiencia. Quisiera de repente traer sobre la mesa, para nosotras las mujeres voy a escoger 2 ámbitos, ¿ya? ¿Y te parece? Y vamos a profundizar sobre ellos. Uno, el ámbito laboral, Ujú. y el segundo, el ámbito de pareja. ¿Ya? Creo que son 2 ámbitos de nuestra vida que tienen un impacto muy grande cuando nos hacemos grandes. Sí. Sobre todo si trabajas en el mundo corporativo y te comienzas a sentir como que ya no eres la millennial que llegó, ¿no? Súper joven, innovadora y creativa, supuestamente como si la experiencia y el conocimiento y los años fueran autoexcluyentes de la innovación y la creatividad, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Enfoquémonos un ratito en el ámbito laboral, ¿no? Como para poder romper un poco esquemas alrededor de el reclutamiento incluso, Ujú. la rotación que existe y las desvinculaciones que existen alrededor de las personas que ya tienen una determinada edad en las organizaciones. Sí, y si me permites, entro en el contexto de economía plateada y desde ahí abordo Perfecto. estas preguntas, ¿sí? La economía plateada se ha denominado de esta forma por plateado, algunos dicen las canas, hacemos la broma, pero en realidad es por el valor de la experiencia, ¿sí? La experiencia que hay en las personas mayores de 50 años. Y algunas personas hablan desde los 45 años el plateado, otros desde los 50, otros desde los 60. Yo tomo de los 50 años porque es como lo que más escucho y leo y creo que es como el corte de esta segunda mitad de nuestra vida. ¿Y por qué surge este nombre economía plateada? Que en realidad viene de lo que hoy está pasando en el mundo, que es la longevidad. Estamos teniendo ya sociedades envejecidas. ¿Por qué? Porque vivimos más años, porque la expectativa de vida ahora es más larga. Gracias a adelantos de la medicina, de la tecnología, hoy escuchamos a personas que llegan a los 100 años y a medida que pasa el tiempo, nuestros hijos van a llegar probablemente a los 100 años. Entonces, ¿cómo quiero tener esa vida, dado que si voy a ser longevo, cómo quiero que sea mi vida haciéndome más grande? ¿Sí? Entonces, economía plateada es toda esta economía alrededor de las necesidades de los mayores de 50 años. ¿Sí? Productos, servicios, temas laborales, todo lo que implica la vida del mayor de 50 años. Entonces, acá voy a vincularlo con las preguntas que me hiciste en el tema de lo laboral y en el ser mujer. Y creo que cabe mencionar también que culturalmente tenemos estas creencias, estos mitos alrededor de la edad, porque a mi parecer nos hemos quedado pegados con el siglo pasado, ¿sí? con políticas, con estas creencias de lo que hablábamos al inicio. O sea, ¿qué te imaginas cuando dices viejo o vieja? Claro. Hay una figurita. Cuando yo hice la presentación del episodio, ¿no? Por eso te decía, yo hablaba de envejecer. Tengo que ser honesta. Yo hablo de envejecer y yo no pienso en algo positivo. Hablo de vejez y no estoy pensando en algo positivo. Y nos pasa algo en el cuerpo también. Nos pasa algo en el cuerpo. Hay una sensación de... O viejo, sí, ¿no? Hablas de viejo. Sí, adulto mayor. Viejo. A mí adulto mayor me genera una cosa en el estómago. Adulto mayor me parece algo más políticamente correcto. Ya sí, yo viejo ya... Sí, ya viejo es peor. Peor, creo. Y entonces hay todo este mundo de creencias de lo que nos pasa cuando escuchamos viejo, envejecimiento, adulto mayor, y que nos toca desafiar, que nos toca mirar qué hace que sigamos pensando de esa manera, ¿no? Porque es una forma limitante para lo que vemos hoy, de cómo se mueven, de cuál es el valor de la experiencia de las personas mayores de 50. Y quiero tomar a la mujer contando un poquito mi historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque también existe esta otra herida de género, de dolor en la mujer. Hoy es cada vez menos, porque las mujeres, yo veo a las chicas y me encanta empoderadas, poniendo su voz, apareciendo,
y han ido rompiendo estos paradigmas que aún quedan. Aún yo escucho, por ejemplo, cuando piden talleres para empoderar a la mujer y yo me pregunto, digo, ¿por qué necesitarían un taller para empoderarlas y no un taller quizás para los hombres que necesitan mirar a la mujer como igual? ¿Sí? Y en mi historia, cuando yo empiezo a trabajar en los 80s en la banca, súper rígido la banca, hay que ser políticamente correcto, y ser mujer fue un dolor, porque me costó hacer un esfuerzo ni doble, o sea, 3 veces más, 4 veces más para ser vista, para poner mi voz, para que confiaran en mí. Porque la mujer en ese momento era, no, ¿tú has venido para ser secretaria? No, yo no he venido para ser secretaria. Yo he venido para ser analista, para ver temas de finanzas. Y desafiar eso fue duro. Hoy miro yo para atrás y digo, wow, tuve que convertirme en políticamente correcta, en ponerme una mujer fuerte para que escucharan mi voz. Y claro, a veces me podía pasar de la raya. ¿Y cuál era el comentario? Oye, qué mal carácter tiene. Pero era una sobrevivencia, ¿sí? Entonces, cuando cumplo 50, empiezo ya a escuchar dentro de las organizaciones donde estaba como, no, ya va a cumplir 50, ya es mayor, y empiezan los programas para invitar al retiro de una manera como bonita, ¿no? Y en los 50 y tantos, me toca a mí. Yo ya sabía que venía este tema y yo no me atrevía a salir de la banca porque tenía miedo, ¿sí? Tenía miedo de que, ¿qué voy a hacer afuera si me he pasado más de 30 años en la banca? Y ese miedo nos aparece. Y recuerdo que me invitaron a salir así como, Marité, me agradecieron por lo que había aportado, pero ya eres muy cara para la organización. Y hasta ahora a mí me resuena esta pregunta porque digo, wow, ¿qué significa ser cara? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la experiencia? Y encontré un mundo maravilloso acá afuera. Y en este mundo que justo tocó la pandemia, yo aproveché de seguir formándome del aprendizaje continuo y me formé en esta escuela de liderazgo generativo donde aprendí estas preguntas, donde empecé a ver el mundo diferente. Y en el 3er año de formación llegó a mí un informe sobre la economía plateada y así aprendo. Y en lo que empiezo a leer aparece cómo estas creencias de la edad empiezan a impactar en la vida laboral y profesional de todos y particularmente en la mujer. Entonces, ¿qué pasa con la mujer en el mundo laboral? Pasan varias cosas. Cuando entramos a la menopausia, por ejemplo, pasa que es un tema que no se habla, ¿sí? Y nos pasan cosas físicas que no podemos controlar. Pero hay muchos juicios también alrededor de esto, ¿no? Ya está con la menopausia, no, está así porque es menopáusica. Entonces tenemos que desafiar y eliminar todos estos juicios alrededor porque creo que es falta de conocimiento. Y empezar a educar también dentro de las organizaciones, a ser más sensibles y más empáticos con lo que nos pasa a las mujeres. Hay algo más que leía que nos pasa a las mujeres, que es hoy en las familias, por ejemplo, en mi familia somos 4 generaciones de mujeres viviendo al mismo tiempo. Mi madre, estoy yo, mi hija, mi nieta. Es algo que me lo comentaste y me llamó la atención porque dijiste esto es algo que se va a ir dando cada vez más. Esto es algo que antes no se daba. Exacto, y necesitamos aprender a vivir con ello y hacernos las preguntas. ¿Qué me importa cuidar con mi madre? Hoy yo vivo en esa pregunta, acompañarla, que tenga esta buena vida con mi hija, con mi nieta. Entonces es como veo la película. ¿Y qué nos pasa volviendo al mundo laboral? La hija, naturalmente, cuando nos toca cuidar a nuestros padres, es como la elegida para cuidar, ¿sí? Bueno, es como nuestro rol de madre, la elegida para cuidar a los hijos también, no solo hacia arriba, sino hacia abajo. Exacto. Entonces, vengo leyendo, mucho investigando en los diferentes segmentos económicos, de niveles socioeconómicos. Y claro, hay muchos casos que las mujeres tienen que cortar su crecimiento profesional, laboral,
para cuidar de los padres. Y esto tiene un impacto económico en la familia. Entonces, acá la pregunta es, líderes, organizaciones, ¿qué tal si revisamos las políticas y hacerlas más flexibles? ¿Cómo sería tener horarios flexibles para las personas que les toca cuidar de sus padres? ¿Cómo sería darle la facilidad de que tengan trabajo remoto si tienen que cuidar a sus padres? Y que no tengan la necesidad de renunciar porque hay un impacto en el bienestar de esta persona. Entonces creo que toca hacer una pausa y que las organizaciones revisen sus políticas y las refresquen en temas de contratación, en temas de retención, en temas de promover la intergeneracionalidad dentro de las organizaciones, en los equipos, promover programas de upskilling, reskilling de las personas que puedan actualizarse en lo que estudiaron y seguir aportando, porque la experiencia es invaluable. Justo eso te iba a decir, ¿no? ¿Qué crees cuando te dijeron que eres muy cara? Ahí, ¿qué es lo que esa organización o esas organizaciones? No es la primera vez que escucho eso es algo clásico, es más viejo que el Cusco. Entonces, ¿qué es lo que realmente se está valorando ahí? ¿Y qué significa eso, no? Exacto. Sabes que bueno, mi jefe en ese momento era mi amigo, entonces yo lo veía incómodo. Y me dijo, estoy incomodísimo. Y le digo, tranquilo. Pero cuando salió esta frase yo me reí y le digo, oye, en realidad creo que te vas a llevar la tarea de revisar esta pregunta, porque te va a impactar a ti también. ¿Será que realmente es muy caro? Porque como decía mi mamá y como dice el dicho antiguo, lo barato sale caro. Exactamente. Entonces, claro, puedo contratar a alguien que en teoría me cuesta menos, pero ¿será que realmente me cuesta menos? Claro, ¿qué valor le doy a la experiencia, ¿no? A la gestión del riesgo, de ese camino que ya recorrió y aprendió a resolver? ¿Cómo sería que sea un asesor o mentor de los más jóvenes y que pueda trasladar el conocimiento y la experiencia a los más jóvenes? Y eso es empoderar a esos jóvenes en que ya hay un camino recorrido y el joven también puede traer lo suyo, ¿sabes? Promuevo también estos programas de mentoring y reverse mentoring. Es decir, el mayor mentorea al menor y el menor al mayor. Sí, claro. Porque también traen lo suyo, ¿sabes? Y también hay que ponerlo en valor. Esto que me dices me resuena mucho porque yo siempre estoy conversando con mis hijos, compartiendo mucho acerca de lo que hago, ¿no? Entonces les conté, sí, mañana tengo un par de entrevistas. Y les conté, sí, voy a entrevistar a esta chica que se llama Marita Duarte, vamos a hablar, y les expliqué un poquito, ¿no? Y mi hija me dice, y les hablé un poquito del edadismo, que es algo que también quiero conversar contigo hoy día. Y mi hija me dice, mami, pero también deberían hablar al revés, porque la discriminación no es solamente hacia arriba. Nosotros los jóvenes también somos discriminados por ser jóvenes. Exacto. Entonces ahí está lo que tú propones, el mentoring, y o sea, both ways, ¿no? El reverse mentoring, porque claro, finalmente, si yo miro desde un lugar, digamos, desde arriba hacia abajo a los más jóvenes, probablemente no me voy a abrir a la posibilidad de que ellos también puedan mentorearme y enseñarme, y lo que hablábamos hace un rato de cómo se aprende de toda interacción y de toda conversación y de toda relación. Entonces, ellos también, y yo te digo una cosa, mis hijos son también mis mentores, o sea, ellos me enseñan mucho, ¿no? Y me dan una mirada y una perspectiva mucho más fresca que realmente me coachean. Seguro. De todas maneras, Seguro. O sea, te lo digo en serio, o sea, me rompen esquemas y eso me ayuda a mí también. Y obviamente eso trasládalo al mundo laboral. Totalmente. Y mira, Denise, te pongo un ejemplo que hasta mis nietos son mis profesores. O sea, no sabes todo lo que aprendo. Y me doy cuenta, claro, cuando yo era niña, en esta generación de padres en que los chicos no tenían voz. No, esta es conversación de grandes. No, tú no interrumpes. Mi mami decía, the children, decía los niños, y era el código para dejar de hablar y que nosotros tuviéramos que salir. Exacto. Entonces, sí, y el edadismo no solo es hacia el mayor,
es en general. Es general. Y hablemos de eso, ¿no? Porque para las personas que nos escuchan, el edadismo es una de las 3 formas de discriminar más importantes que existen en el mundo, ¿no? Sí. Está el racismo, está la discriminación por edad y la tercera es por género. ¿No? Por género, son los 3 dolores en el mundo. Y curiosamente se habla mucho, escuchamos mucho de la discriminación de género, la de raza, pero la edad no se escucha, es como la silenciosa. Y recién está saliendo a hablarse. ¿Por qué? Porque la longevidad es real. Y necesitamos hablar de ello. ¿Cómo nos vamos a preparar como sociedad, como familia, como país, como región para un mundo donde la población es longeva? ¿Estamos listos? Entonces, no solo es más personas grandes, mayores en la sociedad, en el país, sino que esto se junta con algo curioso que es las mujeres están eligiendo no tener tantos hijos o no tener hijos, y está bien, esa es su elección, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar en paralelo en términos de población? Que la curva ya está invertida en algunos países y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, justamente sacó una investigación donde la curva empieza a invertirse en Latinoamérica y Caribe. Por eso es que se empieza a hablar de la economía plateada, de las oportunidades y los desafíos que tenemos alrededor de esto. Acá tú en LinkedIn, que te sigo, compartiste un dato interesante, ¿no? Que los baby boomers, ¿no? Los baby boomers son personas, la generación más o menos entre los 58 y los 70 años ahorita, y mencionaste que 5 de cada 10 adultos de esta generación está trabajando, ¿no? Un tercio de este grupo como trabajadores independientes, trabajando un promedio de 34 horas a la semana, ¿no? Entonces, la verdad que hay un potencial increíble ahí, ¿no? ¿Y cuál es el aporte a la economía y a la generación de, digamos, de ingresos, o sea, el aporte a la economía en general? Todo. Y mira, y quería como cerrar el tema del edadismo. Hay muchas creencias, juicios de lo que yo he escuchado, por ejemplo, ¿no? 1, el mayor, y 2, el millennial. Y yo también he estado en algún lugar hablando eso. Me acuerdo en las organizaciones con esta frase, el millennial no se compromete. Y yo escuché una vez a una señora que decía, es socióloga, creo, he hecho una investigación y he pasado tantos días conviviendo con millennials porque yo quería saber por qué tanto juicio alrededor del millennial. Y ella dice, y créanme que aprendí muchísimo. Y no tenemos que estar emitiendo tantos juicios desde lo que nosotros vemos porque venimos de otra generación. Claro, nosotros fuimos educados para trabajar, te quedas hasta tarde en la oficina, ese es el que está bien visto, tienes que tener tu casa, tu carro, tus estudios. Y no teníamos conciencia del bienestar. Y es algo que ella decía, ¿qué he aprendido? La conciencia que tienen estos chicos sobre el bienestar, sobre poder elegir estar en un lugar donde se sienten bien, aprenden, aportan, pero sobre todo empresas que tengan propósito, porque ellos vienen con eso, nacen con ese chip, han llegado a un mundo en que para ellos es natural el bienestar, y para mí eso ha sido un aprendizaje de los más jóvenes, ser consciente de lo que quiero, del bienestar. Perdóname que te interrumpa porque me encanta esto que estás compartiendo ahorita, Marité. Es darle la vuelta y mirarlo desde una perspectiva completamente diferente. Exacto. ¿No? La razón por la cual quizás no se comprometen. ¿Será que el problema son ellos? ¿Será que habría que ver también, sí, como, claro, el clima laboral, el sistema, sí, los valores, si están alineados con el propósito y los valores de esa organización, y cuando sienten que no, deciden que no es su lugar y se van? Claro, cosa que en nuestra generación y las anteriores, no hacían, o sea, no nos había atrevíamos, forma. No nos atrevíamos porque el chip era estabilidad laboral. O sea, ese era el chip. Y otra cosa que es real,
el mundo cambió y los chicos hoy tienen más posibilidades de las que teníamos nosotras. Para nosotros era 5 carreras que te ofrecía la universidad y emprendedor no era una posibilidad. Hoy tienes este mundo enorme de posibilidades que me encanta y entonces los chicos ven un mundo más grande. No tienen tanto miedo, quizás. Exacto, en ese sentido. También. Hablando de empoderamiento, quizás justamente están un poco más empoderados. Sí, y mira, yo hablo mucho de los equipos intergeneracionales. ¿Por qué? Porque sí, es cierto, los más grandes traemos experiencia, traemos conocimientos, traemos esta conciencia de cómo gestionar el riesgo, ¿no? La pausa. Pero el joven nos trae esto rico que es la velocidad, la innovación. No quiere decir que el mayor no sea innovador, también puede ser innovador. Pero el joven también trae estas ganas, esta tecnología, ¿no? Lo que han aprendido y el mundo de tecnología es enorme. Entonces mira todo lo que traen ellos también para ofrecer. Nuevas ideas, nuevas formas de aplicar lo que quizás el mayor dice, ¿por qué no lo hacemos por acá? Y viene una idea nueva y complementémonos. No caminemos como un divorcio de generaciones, sino pero ahí integrarnos. Se me viene a la mente la palabra que siempre sale en todas mis sesiones, flexibilidad. Exacto. Agilidad mental, apertura, ¿no? Pero ser flexibles, porque claro, si entramos a un equipo intergeneracional con estos sesgos, ¿no? Este edadismo, esta discriminación por la edad, estos paradigmas recontra rígidos y cerrados, no hay forma de que eso funcione. Me has enseñado algo hoy día. Yo, por eso justamente, construyendo sobre esto de que de toda conversación se aprende, en mi mente el edadismo era esta discriminación hacia arriba. Sí. Y mi hija y tú me han enseñado realmente que, claro, la discriminación puede ser también hacia los más jóvenes, ¿no? No es solamente hacia los más grandes. Sí, y sabes que acá me viene también algo que conversamos un momento, el poder de las conversaciones, escucharlos, ¿no? Así como estamos escuchando a los más grandes, escuchar a los más jóvenes y quizás los jóvenes también, esta flexibilidad que traen, también ser flexibles con el más grande, ¿no? Porque creo que hay en ambos grupos humanos posibilidades para aprender. Cómo convivimos juntos en un mundo donde hoy ya conviven 5 generaciones al mismo tiempo. ¿Cómo hacemos? Y necesitamos conversar, porque si no se vuelven en conversaciones ausentes y cada uno sigue mirando el mundo desde sus zapatos. Desde su trinchera. Exacto, sin podernos integrar. Y yo la vez pasada veía y estábamos diseñando un programa para una empresa de buscar qué cosa en términos de gustos, de hobbies, tenían en común una persona grande, mayor de 50, con alguien joven del equipo, ¿no? Y empezamos a hacer como una dinámica. Y fue una sorpresa para ellos, para nosotros también. Por ejemplo, el joven y el más grande, que hinchas del mismo equipo, hinchas aférrimos de uno de los equipos de fútbol. Y la conversación de ellos cambió. Porque había algo que les importaba cuidar a los dos, ¿sí? Que era ser hinchas de... Hubo otro que jugaba en el mismo jueguito, Candy Crush, y otro que juegan en la computadora que yo ni me sé los nombres, pero ahí pudieron abrir una conversación desde el Candy Crush, en qué puntaje, cuánto has avanzado, ya. Entonces sí hay espacios comunes que necesitamos buscar porque la edad no quiere decir que a mí no me gusten los jueguitos o no me guste, no sé, ciertos deportes o salir a correr igual que a un joven. Entonces hay esas son espacios para cuidar. Algunas de las acciones que podemos tomar la iniciativa, ¿no? Estaba justo pensando en algunas marcas, ¿no? Como L'Oreal, que habíamos hablado, Zara. O sea, ¿qué iniciativas pueden tomar algunas organizaciones para empezar a construir estos equipos de trabajo intergeneracionales y para no caer en el edadismo, ¿no? Para no caer en esta discriminación, para realmente vivir estas áreas que ahora todas las empresas
quieren tener o tienen de inclusión, diversidad y equidad, pero realmente vivirlo y que no sea pues un póster pegado en la pared. Sí, necesitamos una mirada más amplia, ¿no? Y mira, el edadismo es más grande de lo que hemos conversado, porque incluso cuando alguno de nosotros puede decir, vamos a bailar, por ejemplo, y alguien dice, o yo digo, no, ya no estoy en edad de ir a ese sitio, yo estoy siendo edadista conmigo mismo. Me ha pasado. ¿Sí? Entonces eso empieza por nosotros. Me ha pasado. Empieza por nosotros. Claro. No, ya no me puedo, o de repente me he visto de una manera y mi no hija o los hijos de mi esposa como me miran ¿qué como, te crees, ya no estás en edad de vestirte así. Yo digo, claro. No, ¿por qué? O sea, ¿por qué no me puedo poner jeans y zapatillas? Estoy cómoda, ¿sí? Entonces sí, empieza por nosotros. Si necesitamos construir una nueva forma de mirar. Claro, empieza por cada uno de nosotros, ¿no? Hablando de, me has hecho acordar de un día que fui a esta discoteca que queda en la Arcomaria. Yo no me sentía cómoda. Eran todos chicos entre 20 y tantos y 30 y tantos, ponte, ¿no? Y me encuentro con amigos de mi hijo. Yo quería tirarme por el acantilado, o sea, ¿cómo te explico? O sea, tierra, haz un hueco ahorita, trágame. Y ahí está el edadismo conmigo, donde yo comencé a sentirme la vieja, la tía vieja, ¿qué hace con estos chibolos? ¿Qué hago acá? Pero parte de esta incomodidad que yo sentí, si la analizo un poco más, también tiene que ver con lo que yo entendía, asumía como lectora de mentes, que ellos estaban pensando de mí. Porque si quizás hubiera venido una máquina que puede leer mentes y me viene y me dice, no, flaca, no te preocupes, ellos no están pensando absolutamente nada, no te están discriminando por la edad que tienes, no están rajando de ti, no están pensando... De repente yo me hubiera sentido un poquito más tranquila. Entonces también tiene que ver con estos prejuicios y juicios y miedos que tenemos acerca de lo que los demás van a pensar de nosotras. Total, porque lo tenemos instalado. Claro. Lo tenemos instalado en ese cómo mirábamos a las personas más grandes. A mí también me pasó ir a una discoteca éramos 3 parejas, nos provocaba bailar. ¿Y a dónde vas a bailar? O sea, me encanta bailar. Y me encontré con la íntima amiga de mi hija. Y cuando me vio, ha bajado corriendo a abrazarme y me ha dicho, tía, qué chévere verte acá. Claro, yo cuando la vi me quedé paralizada y le dije a mi esposo, me muero, ¿nos vamos? Y cuando ella me abrazó y me ha dicho, qué chévere verte acá, yo he respirado, he dicho como que... Es lo que te estoy diciendo, sí, ¿eh? Total. De repente si ellos hubieran venido a decirme, oye tía, qué chévere. Y si te das cuenta es como mayores de 18. Claro. No hay un límite. Eso está en nuestra cabeza y en cómo hemos ido creciendo. Y tú sabes que hablando de barreras culturales también, creo que en otros países, por ejemplo en Europa, eso es más común. O sea, los espacios recreativos intergeneracionales, y no se juzga tanto, creo que en nuestra sociedad, ¿me entiendes? O sea, como los cajoncitos. Claro, el no me deberías. Están bien delimitados, ¿no? Los límites y las fronteras están como muy trazadas entre generaciones. Tú vas a una discoteca y es bien de una generación, no vas a ver, no es que te encuentras con un poco de todo. No, y eso me lleva a justamente cómo queremos construir una nueva sociedad con una mirada más amplia, porque nos toca convivir a varias generaciones. Y no es menor, porque como regresando a lo que iba, en esta realidad en que la curva poblacional se va a ir invirtiendo, probablemente yo ya no lo vea, porque esto hablan para el 2030, ya se va a empezar a sentir, 2050 ya va a ser de locos, porque no va a haber una población joven suficiente para sostener a una población mayor tan grande. Y las pensiones. O sea, trae un montón de temas. Súper interesante. O sea, finalmente tenemos que ser autosostenibles de alguna manera y mantenernos económicamente activos. Exactamente. Y al inicio, cuando yo hablaba del tema de ser longevos, implica que trabajemos más años. Porque además yo me siento súper activa y productiva. O sea, hoy escuchaba, la edad me da igual, y me encanta esa frase, la edad me da igual. Ahora, ¿cómo llegas a esa frase realmente de corazón? Si tú te sientes así y se te ve así, ¿no?
¿cómo ayudas a otras mujeres que lo último que sienten, Marité, es eso, que les da igual? Y yo te había hablado hablemos del ámbito laboral y hablemos también del ámbito personal o el ámbito de pareja, ¿no? ¿Cómo haces para que la edad te dé igual en la sexualidad, sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde normalmente, digamos, se conoce que los hombres miran a mujeres más jóvenes, más vitales, más, ¿no? Y claro, y se conocen muchos casos también, ¿no? De matrimonios que terminan porque digamos, la persona elige estar con una persona más joven. Claro, la juventud sobrevalorada o valorada más que esa experiencia, lo que fuera, sobre todo en la mujer, donde este karma, y voy a decir que es un karma de la belleza y de mantenernos jóvenes, Sí, la es imagen como es un... el tema de la imagen, la estética, la belleza, o sea, es complejo, ¿no? Para seguir sintiéndote sexy, atractiva, deseable y ya, pues ya no tienes 25, ni 35, ni 40. Justo puse un post el otro día sobre antienvejecimiento o envejecimiento, porque ¿es real el antienvejecimiento? Eso al final no es real, ¿no? O sea, me puedo poner todas las cremas, inyectar los botox, pero va a llegar un momento en que mi cuerpo ya no va a poder sostener esta creencia del antienvejecimiento. Eso es como yo lo veo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿cómo llevar como dignamente lo que me toca en la vida? ¿Cómo me cuido? ¿Qué quiero cuidar? Yo vuelvo y a mí esas preguntas me acompañan constantemente. ¿Qué me importa cuidar hoy? A mí me importa tener un propósito. Estoy fascinada con este propósito de longevidad, economía plateada, de poder transmitir a la gente para ser conscientes de lo que viene o lo que nos está pasando hoy. Pero nadie se queda atrás. Todos nos hacemos mayores. Claro, lo que yo decía al inicio, todos vamos a llegar. Esto es todos. Algo que nos importa a todos. Ni uno se queda atrás. ¿Cómo queremos convivir? ¿Cómo queremos aceptarnos con lo que nos trae el ser mayor? Entonces, para mí es un regalo sentirme activa y productiva. Porque eso hace que me sienta bien. Entonces, me siento también que yo también he estado en este mundo de tengo que estar flaca, súper deportista, no puedo engordar. He vivido ahí y mi hija ha vivido esta intensidad mía y ha sido fuerte porque ella venía con otra mentalidad y ha sido desgastante y soltarlo no fue fácil, Denise, con tu así acá la vena. No fue fácil, y me ha costado. A eso va mi pregunta, estoy segura de que no fue fácil, no. Marité. Lo que pasa es que a mí me gustan que mis espacios sean auténticos, ¿no? Y yo creo que a veces no me gusta quedarme, o sea, obviamente estamos hablando desde la teoría, ¿no? Pero creo que la experiencia ayuda tanto, ¿no? Y sobre todo, okay, ¿cómo aterrizas esta teoría a la práctica? Porque teóricamente, yo lo entiendo, tú lo entiendes, todos entendemos y podemos hablar de sí. Es como cuando dices... lo importante es, no sé, quién eres por dentro y no cómo te ves por fuera, de la misma manera que podríamos decir la edad no importa, ¿no? Pero ¿será que realmente, porque la idea de este episodio es contribuir con un granito de arena, es ayudar, es romper un poco de paradigmas, ayudar a las mujeres que nos escuchan a vivir esto de una perspectiva diferente y comenzar a cuestionarse qué quieren cuidar a partir de ahora, ¿no? Y qué es importante para ellas? Claro, hay que romper realmente toda tu teoría de la valía. Sí. O sea, yo creo que la respuesta está ahí, ¿no? Tratando de responder mi propia pregunta. Te han enseñado que eres valiosa por... Llena el espacio en blanco. ¿Cuáles son los requisitos que tienes que llenar para ser una persona valiosa? Entonces, claro, si finalmente la belleza está sobrevalorada, sobre todo en la mujer, porque cuando hablamos de hombres, no, las canas, las arrugas son sexys. Sí. Un viejo sexy, maravilloso. ¿Lo entiendes? Incluso hasta para una mujer joven. Sí. Pero no se habla de la vieja sexy. No. No se valora eso en una mujer. En un hombre puede no tener tanta importancia para la gran mayoría de personas, incluso mujeres. Pero para una mujer, dentro de nosotras las mujeres y para los hombres, en el ámbito de pareja. Sí. Además hay una competencia natural femenina también, ¿no? Uh-huh. Que también nos pasa, que es silenciosa, pero hay una competencia también como de mantenernos bien. Y yo te digo que en los 50
yo no pensaba que la edad me daba igual. ¿Sí? Ha sido un proceso. Y ha sido un proceso que tiene que ver con las formaciones que he hecho, con encontrar mi propósito, con... Si estoy hablando de longevidad y economía plateada, necesito ser coherente y haber encontrado este propósito de trascender, ¿sabes? Compartiendo con las personas de que los mayores de 50 traemos mucho valor, tenemos mucho para aportar. Y algo que me pasó, Denise, es yo no reconocía como un valor mi experiencia. Cuando yo salí de la banca, salí como, ups, una hoja en blanco. ¿Y ahora qué hago afuera del mundo de la banca si me había pasado más de 30 años de mi vida ahí? ¿Cómo hago esto? Y entré en pánico. ¿Cómo se vive acá afuera? Porque viví en mi cajita, como le digo yo, con mi cajita siendo políticamente correcta y todo estaba bien. Porque me tocó ser mamá y papá. Y ya, súper. Saqué a mi hija adelante. Pero ahí ahora, ¿cómo hago este papel blanco en blanco? ¿Cómo lo empiezo a escribir? ¿Cómo empiezo a escribir una nueva historia? Y en un coach maravilloso, me ayudó a mirar qué valor le estaba dando yo a mi experiencia, que la había guardado en una cajita, me dijo, y la has tirado al mar. Sácala, Marité. Y eso a mí me ayudó a poner, y creo que nos toca hacer eso, a poner en valor eso que traemos en nuestra mochila. Como dije al inicio, esos aprendizajes no tienen valor porque son nuestros aprendizajes de vida. Entonces, ¿cómo los pongo al servicio de los otros? ¿Qué hago hoy con todo esto que tengo, que es una joya? ¿Qué hago con todo esto? Entonces, ha sido un proceso en que ya la prioridad de mi cuerpo fue cambiando. Claro. Entonces, contra eso es como... Es que es inevitable, acepto, como exacto, tú dices. Es inevitable. Entonces, ¿cómo lo cuido ahora? Ya sé, por ejemplo, además estoy operada en la columna, ¿cómo me cuido hoy? Sí, amo el deporte. Encontré el yoga, a pesar que me dijeron que no iba a poder hacer yoga. No, ok, acá me siento bien. ¿Qué nos hace sentir cómodas? ¿Qué nos hace sentir bien siendo consciente que no sea la cabeza la que está mandando de no, pero tienes que verte bien, ¿no? ¿Cómo vas a tener barriga? ¿Cómo vas a estar con la piel así? No, porque ahora lo que me importa cuidar es tener músculos fuertes, porque a medida que nos hacemos más grandes, eso es lo que nos va a proteger. Escuchándote, se me viene a la mente que en la respuesta está efectivamente mirar profundamente qué valores vas a querer cuidar a partir de ahora y no sobrevalorar lo estético y la belleza, por un lado, ¿no? Y comenzar a valorar otras cosas en tu vida, como puede ser vivir una vida con propósito, trascender, contribuir de otras maneras, tener otras Exacto. fuentes de satisfacción en tu vida. Entonces, cuando consigues eso, matemáticamente, por así decirlo, lo otro deja de tener tanta relevancia. Claro. O sea, para responder exacto, lo que estamos hablando ahorita, exacto, ¿no? Me encanta cómo lo has resumido, porque ya, mi propósito ya no es tener el cuerpo fitness y no. Claro, ya no. pero es que si no tienes nada más, probablemente sea lo único y te comienzas a deprimir. Exacto. Pero si tienes otras fuentes de satisfacción, si tienes otras metas, sueños, objetivos, propósito, o sea, tienes millones de otras cosas en tu vida, por default como un fondo mutuo, tú que eres esto, ¿no? Si vamos a hacer la analogía con las finanzas, tal cual como un fondo mutuo, entonces esta inversión, entre comillas, este valor no va a ser tan importante porque va a estar diluido dentro de todo el fondo. Y es como automático, ¿sabes? Es como, si tú me preguntas en qué momento se dio, y me has hecho pensar en ese momento, ¿en qué momento se dio eso? No, ha sido como un proceso de dónde ponía yo mi foco de atención. Exacto. ¿Dónde y ponía eso yo también mi es parte de la respuesta, ¿ves? Exacto. ¿A qué le estoy poniendo atención? ¿A qué le estoy poniendo energía? ¿Y de qué manera y para qué? Que regresamos a tus preguntas de qué quiero cuidar y para qué lo quiero cuidar. Sí. ¿Y cómo me quiero sentir? ¿Cómo quiero estar? Sobre todo, trabajar mucho también desde cómo podemos lograr esto desde la aceptación, porque tenemos que aceptar que esto es la ley de la vida y que sin duda
O sea, no puedes parar el tiempo, ¿no? Y que, ¿sabes qué? Somos seres humanos y necesitamos partir de ahí. O sea, miremos nuestra humanidad y que somos finitos, ¿no? Y con amor. Creo que ahí también es importante mirarnos con amor, porque cuando estoy con esta exigencia de cómo debo ser, la pregunta es, ¿estoy siendo amoroso conmigo? Claro. Y sin duda no. La respuesta es no. Yo siempre hablo mucho de la autocompasión, ¿no? De ser como muy compasivas con nosotras y, como tú dices, desde el amor. Así que parte de la respuesta, o gran parte de la respuesta, también está ahí, ¿no? Del cómo lo vamos a lograr. Bueno, Marité, ya hemos llegado al final de este espacio bonito. No sé si quieras agregar algo más, Alavena, para terminar de cerrar la entrevista, si hay alguna recomendación, un consejo, un insight, algo que te gustaría compartir para terminar, ¿no? Si hay algo que te hubiera gustado de repente mencionar y que no te pregunté. En realidad creo que hemos visto como de todo un poquito. Me ha encantado, ha sido Alavena. Este tema es muy amplio, este tema es muy grande. Y invitarlos a mirarse con gentileza. Tener esos pensamientos, mirar la calidad de los pensamientos que tenemos para poder caminar cada etapa que nos toca en la vida, ¿no? Y ser empáticos y flexibles. A mí me ayudó mucho cuando te escuché comenzar a pensar en, a partir de ahora, ¿cómo quiero vivir? Y quiero vivir con ilusión. Quiero vivir, ¿no? Bonito. No quiero vivir con la nostalgia del pasado y quedándome en el pasado y desde todos los deberías que acabas de mencionar ahorita, sino realmente mirar lo que la vida nos regale, ¿no? De años, con ilusión y con propósito. O sea, que realmente, en el cliché más grande, pero tratar de hacer que cada día cuente. Es cierto. Que realmente cuente, porque ya somos mucho más conscientes de que, bueno, de que el tiempo es finito, pues, ¿no? Como tú dices. Sí. ¿Ya? Y que tenemos el poder para elegir. Sí, gracias. Gracias a ti. Gracias, Marité, gracias por tu tiempo. Te deseo muchísimos éxitos en este nuevo propósito. Gracias, Denise. Gracias por ser y estar, como siempre digo. Muchísimas gracias por habernos escuchado a Marité y a mí hasta acá. Siempre valoro muchísimo, hablando del tiempo infinito, el tiempo de las personas que escuchan Alavena y sobre todo las que se quedan hasta el final. Así que espero verlas y verlos pronto en un próximo episodio aquí en Alavena. Un besote. Que tengan un lindo día. Gracias por ser y estar. Espero que este episodio te haya ayudado a reescribir una página más de tu historia con amor y directo a la vena. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte en Alavena para que no te pierdas ninguno de los próximos. Además, si conoces a alguien que pueda beneficiarse de lo que hablamos aquí, compártelo. Me encuentras en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y en este podcast. Gracias por ser parte de esta comunidad de mujeres valientes y auténticas. Hasta la próxima inyección Alavena.